98.5, bienvenidos a La Ciencia del Sexo, programa número 159. ¿Cómo están? Florencia, Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Y Alejandro también, buenas tardes. Sí, señor, y nuestra voz que nos acompaña, Darío Mirabelo. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿ustedes bien? Bien, acá estamos. ¿Querés que te cuente? No. Y a mí nunca me van a saludar, sí. Y a Roberto. Vos no tenías que venir. Bueno, tenía que venir, querido. Bueno, perdón, ¿Qué tuve pasa Se cruzó un gallito. un momento gallinacio. Sí, ¿cómo estás? Bien. Vos no tenías que venir. Termínela, loco, termínela. A vos nadie te invitó. Bueno, ¿todo bien? Pero ¿Tranquilo? bien, salvo por el ser Robert, ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué se sale? ¿Todo tranquilo? Acá estamos peleando con Roberto para que no se nos meta, porque hoy parece que, como tiene mucha tribuna, Sí. vino enloquecido. Un programa que está auspiciado por la Sociedad Argentina de Urología. razón por la cual no tiene que estar Roberto. Claro, hoy justo Roberto no te conviene hoy. Hoy tenemos Nuestra consigna del mes. por supuesto, la consigna del mes, que es ¿qué es lo que duele de una infidelidad? ¿Qué es lo que duele? ¿Qué es lo que más duele? ¿Dónde duele? ¿Dónde duele? Me duele aquí. No. Enterate. Eso es lo que Ya lo hicimos viejo el tema ese. Hay gente que opina ya acá, en el estudio. Bueno, Enterarse. Hoy tenemos tribuna en el estudio Sí, prácticamente, hoy ¿no? Sí, muy señor. concurrido está. Le podríamos preguntar después a los Porque invitados qué tenemos un opinan. Podemos tema, chicanearlo tenemos un con tema eso. que es extenso y que es muy Sí. interesante. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es en microbiota, nutrición y fertilidad. Por eso La hoy... famosa microbiota. Sí, que bueno, justo hoy conseguí una noticia, ¿viste? No sé si no lo llegaron a leer, ¿no? No, último momento. No. Último No llegaron. momento. No. Bueno, ahora lo leeré yo entonces, porque yo estaba con poca batería y sigo con Ok. poca batería. Pero tenemos, y hoy como vamos a hablar de microbiota, nutrición y fertilidad, vamos a hablar con especialistas. Sí, señor. La vamos a presentar a ella, que es la doctora Lorena Keller, que es bioquímica, magíster en microbiota y probióticos, responsable del área microbioma humano en el laboratorio Farestalle y representante científica del Pronacera Argentina. Sí, señor. También estamos con la licenciada Rosario Pernas, licenciada en nutrición de FASTA Argentina, especialización en coaching nutricional, posgrado en microbiota humana, Regenera, atención en preconcepción, reproducción asistida y embarazo, principios de la nutrición funcional integrativa. Y además, Por si fuera poco. por si fuera poco, también lo tenemos al doctor Alejandro Teijeira, médico especialista en ginecología, en fellowship en reproducción y CEGIR, que es el Centro de Estudios de Ginecología y Reproducción, especialista en medicina reproductiva, certificado y recertificado por SAMER, que es la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, ex director médico de la filial de Procrearte en Mar del Plata, actual director médico del Laboratorio de Embriología y Reprogenética del HPC. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Todos al coro. Yo creo que Población de hago así Gracias. y acá quedo acá. Sí. Ya tiraste la microbiota, no la Sí. pelota. Sí. Tiraste No, la no. microbiota. La microchota. ¡No! No, eso es otra cosa, Roberto. No vamos a hablar de eso. Por favor, encierren a Roberto y ya Hoy que no salga más, porque no es el día. ya es suficiente. hoy. No es el día. Ya es suficiente con sus No actuaciones. se desubique, preliminares. Parece señor. que se va a divertir mucho Roberto hoy. Sí, parece que lo vamos a ¿Qué? tener que golpear a Roberto. Qué Pero bueno. qué invitados. Pero bueno, vamos en orden. Un gran equipo, Sí, el equipo de fertilidad, que bueno, con un tema muy actual, pero que todavía tiene poco conocimiento real entre la gente. Sí, Entonces vamos a señor. tratar de Vamos de a ir por generar- partes. vamos Como a- dijo Jack el eso Destripador. es, y vamos a tratar de llevar claridad en este tema que es complejo. Por lo Sí. menos para mí es complejo. Sí. Para ellos no, para ellos es de todos los días, pero bueno. Empecemos por la primera parte. Vamos a ir principalmente a atacar a preguntas a la doctora Lorena Keller, porque vamos a empezar por la microbiota y su relación con la fertilidad. Ya de por sí vamos a empezar con la microbiota, que es Claro. Sí. la pregunta del millón. ¿no? ¿Qué es la microbiota? Claro. Todo el mundo habla de la microbiota. Y pocos saben qué es, ¿no? Claro. Bueno, ¿Y para qué sirve, no? Claro, por supuesto. Bueno, la microbiota son todos aquellos microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo.
¿sí? Ok. Si hablamos de la microbiota humana. En realidad hay microbiota, microorganismos en todos lados. Hay microorganismos en el agua, en la tierra, en los vegetales, en los animales y también en los humanos. Y todos esos microorganismos, en el caso de los humanos, que es donde vamos a hablar hoy, pueden ser mayormente bacterias, porque realmente es la mayor cantidad de microorganismos que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Son bacterias, pero también puede haber hongos, puede haber virus, puede haber parásitos, ¿sí? Que forman parte de esa microbiota. Esa microbiota nos habita y convive con nosotros de manera simbiótica, o sea, cuando estamos en equilibrio, esa microbiota está ahí, vive con nosotros nos beneficiamos de ella y ella de nosotros, ¿sí? De manera simbiótica. Y cumple muchas funciones, no son microorganismos enemigos, sino que son amigos, cumplen un montón de funciones que nos van a beneficiar. Ok. Sí, de alguna manera esto de la microbiota a mí me hace pensar en habitantes naturales, ¿no? Y conocíamos desde hace mucho tiempo los habitantes naturales del intestino y sabíamos, bueno, sus funciones en la digestión de los alimentos, incluso sus funciones inmunológicas o defensivas para ciertas infecciones y demás. No me acomoda el micrófono, los No, auriculares, que- doctora. para Gracias, atrás. gracias. Pero en fertilidad es algo como que no nos Claro. queda claro. O sea, ¿Cómo lo para- juntar el intestino Claro, con la... claro. Claro. ahora, Porque exacto. lo que todo el mundo conoce es la microbiota intestinal. Entonces Claro. uno dice, ¿qué tiene que Que es la ver? madre de las microbiotas. Claro. La madre de las La microbiotas. madre de las Hablando de microbiotas. fertilidad, ¿viste? Bien. Todo Y se esta, relaciona. Claro. en el tema fertilidad, la madre de la microbiota incide en la capacidad para que se produzca un embarazo o en la capacidad para que el embarazo llegue a términos, el bebé crezca bien. ¿Dónde está la importancia de esta microbiota? Bueno, ya lo vamos a ir hablando, Qué creo, más buena a lo pregunta. largo. Es una excelente pregunta. Alejandro seguramente se va a explayar más sobre eso. Pero primero decir que justamente la microbiota intestinal es la que es más abundante y es la que, de alguna manera, cumple la mayor cantidad de funciones para el organismo. Como vos mencionabas, modula el sistema inmunológico, digiere nutrientes, ¿sí? Produciendo un montón de sustancias y metabolitos que van a afectar al resto de las microbiotas, al resto de los órganos también, ¿sí? O sea, la microbiota intestinal se comunica con todos los órganos a través de los metabolitos que produce, ¿sí? En general. También se comunica con el cerebro a través del nervio vago. O sea, la microbiota intestinal gobierna un poco la composición y modula todas las microbiotas del cuerpo. Específicamente, cuando hablamos de microbiota genital, hay ciertos microorganismos, ciertas bacterias que son los lactobacilos fundamentalmente en la mujer, en el sistema genital de la mujer, que lo que van a hacer principalmente es protegernos de infecciones. Entonces, donde haya lactobacilos, que son esas bacterias buenas que van a estar ahí en ese lugar, habitando, produciendo sus sustancias, colonizando, le llamamos los microbiólogos a ese lugar, no va a haber otras, no va a haber patógenos, ¿sí? Claro. O van a estar muy disminuidos, no van a poder causar enfermedad. Entonces tiene que haber un equilibrio, tanto en la microbiota intestinal como en la microbiota genital, vaginal, ¿sí? O endometrial, como vamos a ver después, que hace que ese sistema esté en equilibrio, como veíamos antes, que conocemos con un término que se llama eubiosis, ¿sí? Okay. Y esto, para responder a tu última pregunta, que después igual seguro lo vamos a volver a ver, y que Ale seguramente también va a hablar sobre eso, sí influye la microbiota vaginal y endometrial, tanto en la implantación de un embrión durante un embarazo, ya sea natural o con reproducción asistida, como en el desarrollo de ese embarazo, ¿sí? Entonces inclusive hay abortos o pérdidas de embarazo que son causadas a veces por disbiosis vaginales, disbiosis son alteraciones ahí en está esa entonces, microbiota, ¿sí? ahí está entonces la afecta clave, a lo ¿no? largo de todo el embarazo, ¿sí? Ahí está entonces la clave, ¿no? En preparar al útero sería Sí. como para recibir Exacto. al embrión y poder, y que esa implantación se pueda producir Así es. en condiciones lo más normales posible, ¿cómo lo podemos llamar a eso? Sí. ¿Qué puedo hacer acá? Sí. Permiso. Va. Bueno, es como que en medicina y en reproducción está cambiando un poquito el paradigma de la consulta. Cuando inicialmente uno empieza la consulta en reproducción, lo primero que pregunta, ¿cada cuánto menstruaste? ¿Una menstruación? Bueno, todo
circunstancias vinculadas a la reproducción en la ginecología. Y hoy ya está yendo más la pregunta hacia el hábito evacuatorio, cómo es el hábito intestinal, que nos brinda mucha información sobre la salud en general de los pacientes, ¿no? Como ruptura de paradigma también, que un paradigma es una realidad que es vigente hasta que viene una realidad superadora que la rompe y nos obliga a reformular un montón de cuestiones. Hasta hace relativamente poco tiempo se pensaba que la cavidad uterina era estéril, es decir, no vivía nada, solamente vivía el embrión cuando se alojaba y generaba el embarazo evolutivo, etc. Claro, y mucho más, yendo todavía más adelante, decíamos siempre, y que no entre ningún germen ahí, Exacto. Claro. porque va a romper esa esterilidad y va a La traer... función de la bolsa amniótica, Ujú. justamente proteger contra el ingreso de los gérmenes del canal cervical, de la vagina, etc. Bueno, hoy se sabe que no, que la cavidad uterina no es estéril, no es aséptica. Tiene que haber bacterias y en su dominancia tiene que haber una bacteria que es la que nombraba Lorena, la famosa o los famosos lactobacilos. Que venían en una bebida ¿Qué? chiquitita. Casei defensis. No. Claro, algo así. Con el LK6 No, defensis No, y supongo la- que no tiene nada que ver. No, sí, no. son de la familia, Claro, digamos. son No, primos lejanos. lactobacilos Parientes. siempre lo teníamos como habitantes naturales de la vagina. Claro, Y del exactamente. flujo vaginal. Exactamente. Ah, no era lo que venía en el frasquito ese que Y decía no Pancho iba ahí Ibáñez. tampoco. Lactobacillus. Lactobacillus. Claro. ¡Qué buen fallido! Claro, justo. Lactobacillus, jeje. Si tenías lactobacilo vos en el bigote, es por otra cosa. Hasta las No, manos. eso era lactobacillus. Jeje. Mirá qué generoso el lactobacilo. Sí, sí. Mirá Me qué están dando- bueno. me están dando de comer programa. Pobre Pancho Ibáñez, le mandamos un saludo. Pero bueno, Entonces estos bichitos, estos Son buenos, se portan lactobacilos, bien. Son bacterias buenas que se alojan en la cavidad Están en el uterina y que útero. tienen una función. son ¿No es buenitos. cierto? Dos funciones básicas: producen agentes antimicrobianos y un film de moco, mucina, que lo que hace es mantener al epitelio endometrial impermeable para que los gérmenes patógenos puedan ingresar en el estroma, que es el interior del útero, y generar respuestas inflamatorias, ¿no? el epitelio, para que la gente entienda, es como el La superficie, tapizado claro. interno que Exacto. tiene el... Exactamente. Te digo que ya tenemos preguntas acá en el stream. Ah, Sí, a mí también me están pasando acá. ¿Sobre, Qué bueno. sobre los bebibles o...? No, No, acá no, están Yo creo que preguntando si me hubiera acerca- comprado acciones de los bebibles, hoy Sí. estaríamos en otro No la lado, vimos. te digo, la verdad. No la vimos. No la vimos. No la vimos. No. No, tengo Bien, por acá. entonces hay gérmenes habitantes naturales del útero que Exacto. no sabíamos y son buenos y hay que... Claro, el problema es cuando baja la concentración, ¿no es cierto? La cavidad uterina tiene una gran biodiversidad con una baja concentración de bacterias que ante determinadas circunstancias, que es lo que decía Lorena, que se altere ese microambiente... Eso te quería genera una preguntar, disbiosis. si se puede medir esas concentraciones, Bueno, se puede estudiar eso. Claro que sí, eso no es que uno lo hace de manera sistemática, ¿no es cierto? Hay ciertas circunstancias, eventualidades, cuestiones vinculadas a fallos reproductivos, que más adelante por ahí entramos más en profundidad, que nos pueden sugerir que hay una alteración en la microbiota. Ah, bien, o sea, No es un lo estudio vamos, de rutina. lo vamos a ¿no es cierto? estudiar si tenemos la sospecha clínica. digamos. Exactamente. Si surgen eventos que nos hagan elevar el nivel de sospecha de que hay una alteración en la microbiota, ¿no es cierto? El tema es, a ver, ¿por qué si se altera la microbiota se producen estas fallas reproductivas? Por esto mismo que te decía, al haber menos lactobacilos, hay menos antimicrobianos, hay menos moco, las bacterias entran dentro del útero. Eso está claro, vale, pero explícame bien Sí. cuáles son esos signos de alarma que llevan al clínico a decir, Bien. ¿no habrá algún problema en Bien. esa...? Bien. A ver, a veces, o la primera circunstancia que nos obliga o nos lleva o nos hace sugerir un estudio de la microbiota endometrial es cuando una pareja presenta una pérdida recurrente de embarazo, es decir, pierde varios embarazos de manera sucesiva o no. Vos haces un estudio general, amplio, y no encontrás una causa específica. Esa Claro, por eso es lo que circunstancia- hablábamos de la implantación, ¿no? Vos imaginate. Si querés decir Sí. 2 palabras sobre qué es exactamente la implantación. Qué buena pregunta. Bueno, justamente la implantación es la interacción entre el embrión y el endometrio, ¿no es cierto? Vos imagínate que un embrión hereda antígenos, es decir, moléculas de la mamá, del papá, del óvulo y del espermatozoide. Hay que tratar de interpretar la implantación como un injerto, ¿no es cierto? Por ende, el embrión
si uno supusiera que no hay un mecanismo tolerogénico, facilitador del embarazo, uno supondría que si se injerta dentro del útero un embrión que tiene moléculas que son extrañas al cuerpo de la mujer, la respuesta normal sería agredir a ese injerto. Bien, no, el sistema inmunológico es tan inteligente que genera una respuesta inmunológica, adaptativa, tolerogénica y facilitadora. No sé si escuchaste alguna vez hablar de las natural killers. Sí, claro, sí. Qué sí. nombre, ¿no? Sí, sí. Tremendo ese nombre. Es un nombre espectacular claro. para una banda de mujeres de rock. Una banda de rock de mujeres, las Natural Sí, Killers. claro. Yeah. ¿Y vos con ese nombre podés creer que hay natural killers buenas? Sí, claro, claro. Sí, porque- Si no las Conocemos hubiera- varias. Claro, si no las hubiera, no, ninguno estaría acá. Esas células natural killer buenas son las responsables de que ocurra un embarazo evolutivo y que se generen las modificaciones dentro del endometrio, dentro del útero, para facilitar la implantación y la normal evolución del embarazo. Porque vos podés tener una implantación y después que el embarazo prosiga de manera anormal o con alteraciones, por ejemplo, una preeclampsia, que es una hipertensión severa durante el embarazo, un retardo en el crecimiento intrauterino, y uno puede sospechar que esa alteración está justamente en el área de implantación, por esta probablemente alteración de la microbiota. ¿Se entiende eso para los que no son médicos o no están en el tema? Daro, Sí, decime vos, déjame agregar una cosita. para que de alguna manera Sí, sepamos... agregue. Que por ahí puede ayudar. Ahí vamos, para que de alguna manera sepamos si la gente que nos está escuchando nos puede estar entendiendo, ¿no? El ovulito se junta con el espermatozoide, se va produciendo una fusión entre Sí. ellos, eso después se van dividiendo las células hasta formar un organito con varias células que se llama embrión, y todo eso lo hace derrapando por la trompa Claro. de falopio, ¿no? Va el primer paseo en patineta. Claro, hasta que cae dentro del útero. Y ahí dentro del útero, donde se va a formar el feto, donde se va a formar el bebé, se tiene que implantar, se Exacto. tiene que agarrar. Sí, a mí en su momento me dijeron tiene que anidar. Tiene La que forma anidar. más- Una norma más La forma más romántica. romántica, Claro. tiene que anidar. Bien, Tiene que hacer bien. nido. Bien, perfecto. Y el Sí, es útero mejor lo que, tiene pe- recepcionar. es mejor que Claro. pensar en un piojo agarrándose del cuero Claro. cabelludo, ¿no? Y Ahí queda también están feo. mirando. Claro. Ya si arrancamos Tiene así. liendrecitas. Mínimamente. Sí, doctora. Tenés un cuero cabelludo receptivo, en todo caso. Claro. Claro, bueno, ese es otro tema. No, lo que quería decir es que esa tolerancia de la que hablaba Alejandro del sistema inmunológico viene desde la vida temprana. La microbiota actúa como una escuela inmunológica. Cuando nosotros nacemos, al principio de nuestra vida, el intestino el sistema inmunológico, para que se den una idea, que es el sistema de las defensas, el 70% está en el intestino, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a ingresar cosas, alimentos, sustancias, tóxicos, etcétera, antígenos le llamamos nosotros en bioquímica y en medicina, esa microbiota es la que va a ayudar a que el intestino, el sistema inmune del intestino interprete si son buenos, o sea, si son ayúdame, Amigables. si son amigables, Amigables, o si son o si son extraños, patógenos. Si son Entonces, aceptables o si son inaceptables. exacto, entonces ese sistema inmunológico en el intestino, en la vida temprana, o sea, recién nacidos, cuando estamos recién nacidos, va a empezar a educar de alguna manera la microbiota al sistema inmunológico para que tolere o rechace, ¿sí? Eso después se va replicando en el tiempo y empieza a ocurrir también en distintas mucosas, como puede ser, por ejemplo, la mucosa del endometrio, la mucosa vaginal, ¿sí? Ok. Entonces Sí, claro. es muy importante saber que esa tolerancia inmunológica viene desde la vida temprana, ¿sí? Y va a condicionar de alguna manera esa microbiota a que esa persona tolere o rechace algunos alimentos. ¿Vieron las alergias? ¿Vieron cuando Ajá. los niños tienen alergias? Bueno, en general, cuando hay alergias en los niños pequeños es porque hay algunos factores que alteraron la conformación de la microbiota en la vida temprana, ¿sí? Un ejemplo es niños que no recibieron leche materna, niños que nacieron por cesárea. Hay un montón de factores que afectan esa microbiota intestinal al inicio y que después, cuando vengan esos alergenos, esas sustancias, el intestino de ese niño no lo va a tolerar, no lo va a asimilar y lo va a rechazar. Y eso es lo que genera o empieza a generar todo lo que es la marcha tópica y las alergias en la infancia, ¿sí? Entonces es muy importante ese momento donde empezamos a interaccionar con microorganismos y que nuestra microbiota pueda educar el sistema inmunológico de manera
adecuada. Después Eso- Rosario nos va a contar eso- un poco más seguro de cómo Eso hacerlo, le debe ¿no? haber pasado a Roberto. A mí me ¿Qué parece que le A pasó ver, todo. a ver, Todo lo que vos dijiste todo. me parece que le pasó a Pero Roberto. Roberto debe No haber hiciste tenido... cesárea, no te dieron la teta, No, todo. la teta no le dieron seguro. No, no, la tipo- necesidad que Claro. tiene Roberto El tipo- habla de una... el tipo Una está- carencia. De una carencia falta. temprana. No, bueno, pues Roberto debe haber Habla- tenido 3 vueltas de cordón, como un par de dice, cosas más. como dicen los psicólogos, habla desde la falta. Sí, Lacan diría Ahora, que habla desde la falta. Por Con eso se esto- entusiasma con el Con tema, esto de la claro. respuesta inmunológica, a mí me hace pensar que, claro, es muy lógico que si hay material genético ahí que proviene de otra persona, en este caso el futuro papá, el cuerpo lo quiere rechazar de alguna manera. Claro. Vos me explicabas ayer un poquito... Sí, lo de la Lo de los frontera. soldados. ¿Te gusta? Lo de los soldados, lo- lo de la De triple, vuelta, la triple de vuelta. frontera. La analogía de la Quería gendarmería. hacer otra analogía, inventé, pero bueno, Esa vamos a hacer aduana- muy buena, la triple frontera Es y buena, es buena. la aduana y los gendarmes, bien. Suponiendo que vamos a militarizar, Claro, ahora que estamos pero es tema- para Hay tener... que poner la la marcha de las camelias de... Es interesante para entenderlo porque la gente puede entender fácilmente como, por ejemplo, alguien puede rechazar un injerto. Claro. Claro. Y de alguna manera acá se está produciendo un injerto. Lo que pasa es que es algo tan natural para nosotros. Claro. Pobrecito, no le digas injerto al bebé. Y bueno, Es un maldito injerto, medio injerto encima. Porque bueno, medio y vamos, medio. si querés te digo como con lo que charlamos. Decí. Sí, sí, bien. Decime lo que Suponiendo el endometrio como una frontera, ¿no es cierto? Una frontera permeable, ¿no es cierto? Donde se empiezan a filtrar algunos que otros terroristas que uno no quiere. ¿Qué es lo que pasa? Los gendarmes van a la frontera y empiezan con la metralleta a disparar, ¿no es cierto? No distinguen nada, ya están ahí, están a la defensiva, están con la escopeta armada y están apuntando. ¿Qué pasa si lo que quiere implantar no es una bacteria y es un embrión? La respuesta, como vos tenés a los gendarmes irritados en la frontera, es disparar a todo lo que se cruce. Esa permeabilidad del endometrio hace que sea más susceptible esa frontera que penetren los terroristas y se genera esa respuesta citotóxica. En vez de tener las natural killer buenas, tenemos las natural killer malas. Y le sale el asesino natural de adentro y empieza a acribillar cualquier cosa que atraviese la adhesión. Claro, porque están ahí para cuidar y si están todo el tiempo Claro. cuidando, ya está todo, Claro, son en un enemigos. momento ya están tan irritados que ya no cuidan, hacen daño, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de llevarlo de vuelta a esos natural killers, Ese cambiarlo por equilibrio. las buenas, Ujú. claro, exactamente, vamos a un sistema aduanero un poquito más amigable y pongamos los soldaditos buenos, ¿no es cierto? Y bueno, y hay que tratar de modular ese cambio, eso es la famosa inmunomodulación, modular ese cambio, ¿no es cierto?, a través de los suplementos, los tratamientos que devienen de los resultados de los paneles que después vamos a hablar, para tratar de sustituir o restituir esos soldaditos buenos que permitan la evolución normal del embarazo. Eso. Después Bien. vamos a hablar, y con la ayuda, por supuesto, de todo el panel, de cómo hacer para que eso no ocurra y estos asesinos naturales no me asesinen el bebé Claro. y me lo dejen crecer. Exacto. Pero he oído hablar también que existe una microbiota seminal o masculina. ¿Existe eso? O sea, desde los... Yo tengo 30 y pico de años haciendo urología. Ujú. Y siempre dijimos, el esperma tiene que ser estéril. No tiene que haber ahí ningún bichito. Además, si hay un bichito hay que combatirlo. Claro. Bueno, realmente el estudio de la microbiota seminal es bastante reciente. Los primeros estudios datan del 2022, ¿sí? Muy poquitito. Para la ciencia, 4 años no es nada. Claro. Entonces, todos los trabajos científicos que hay ahora demuestran que sí, que existe una microbiota en el hombre, que es más diversa, que es más variada, tiene varios tipos de microorganismos, ¿sí? El semen no es como la microbiota de la mujer que tiene que estar dominada por estos lactobacilos, sino que la microbiota seminal es más variada. Hay determinados microorganismos que lo importante con esto es que esos microorganismos pueden asociarse, algunos de ellos, a alteración de los parámetros seminales, ¿sí? Cuando un hombre empieza un tratamiento de reproducción asistida, en general con una mujer, el hombre se hace un espermograma, el famoso espermograma. En ese espermograma se mide el pH, la viscosidad, la cantidad de espermatozoides, si se mueven, cómo se mueven, si tienen morfología la cabeza del espermatozoide, si tiene una morfología normal Claro, o a anormal. todo eso llamamos parámetros Todos esos seminales. son los parámetros seminales del espermograma.
hay determinados microorganismos, bacterias sobre todo, no se han estudiado tanto hongos todavía, pero bacterias de la microbiota seminal que afectan a esos parámetros. Hay bacterias que pueden afectar la movilidad, por ejemplo, entonces que esos espermatozoides sean menos móviles. Hay bacterias que pueden afectar la morfología, que pueden fragmentar el ADN, que es otro parámetro que se estudia en el semen. Perfecto, Cuando- hasta ahí ¿sí? sabíamos todo, pero ¿hay bacterias buenas también? Sí, hay bacterias buenas. De hecho, hay lactobacilos, por ejemplo, no en tanta cantidad como en la vagina, pero hay lactobacilos. Hay algunas enterobacterias que cuando están en cantidades bajitas está bien que estén ahí y son buenas, ¿sí? Entonces, digamos, es algo muy reciente, pero ya hoy sabemos que también hay que cuidar la microbiota seminal, ¿sí? Del hombre. No solo cuidar la microbiota de la mujer, sino también la del hombre, para favorecer, bueno, primero obviamente la formación del embrión, ¿no? La verdad que de todo lo que estoy escuchando es el concepto más novedoso, Sí. en el sentido de que nosotros éramos anti ningún germen, directamente no tenía que aparecer germen. Ahora, digamos que un espermocultivo lo tenemos que ver lo tenemos que analizar al resultado, ¿no? ¿Es así? Sí. Tenemos que ver qué germen es, tenemos que ver si no está siendo al final Sí. beneficioso para el paciente. No, lo que pasa es que en realidad, digamos, hay determinadas bacterias, tanto a nivel femenino como masculino, que esto se sabe que son patógenos y causan enfermedad. Causan infección, causan enfermedad, causan inflamación, generan un ambiente muy proinflamatorio. Hay patógenos estrictos, como puede ser, no sé, el gonococo, Sí, el una famoso Neisseria, gonococo, clamidia. una clamidia, ¿sí? Esos son patógenos estrictos, entonces siempre que los encontremos va a haber que tratarlos. El tema es que cuando nosotros tratamos con antibióticos, que viene otro gran tema, que es cómo los antibióticos... Matamos todo, barremos Claro, todo ahí. matamos Lanzallamas, todo. claro. Matamos todo. Lanzallamas. Claro. Lanzallamas. Y entonces, lo que Lo sucede... apagamos con lactobacillus, las llamas, olvídate, con Claro. LK6 en frasquito. Entonces ahí es donde viene, como mencionaban ustedes, el uso también de probióticos. Después vamos a hablar, si quieren, un Claro. poquito más de probióticos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué? Ro también Sí, sabe sí. un montón sobre eso. Así que realmente uno, cuando hace este tipo de tratamientos con antibióticos, debería siempre incorporar algún probiótico. Ok. ¿sí? Ya En va, cualquier ya va a venir tratamiento la parte de Sí, Sí, la Rosario. que todo el mundo va a La querer parte de preguntar. Que no Rosario, estamos que esperando. Te todo- estamos Por acá- haciendo el por acá preámbulo, tenemos Rosario, para... Mucho preámbulo, Claro. mucho preámbulo. Tenemos preguntas de la gente Sí, la y eso gente, es lo por más acá, interesante. A ver. Alejo dice, wow, qué informativo, tío crack. Eso es hinchada. Para mí eso es hinchada. Sí, ¿esto sobrino? Es sobrino mío. Susana dice espectacular explicación. Buenas Mi noches, mamá, el programa no, más mentira. instructivo. Dice No, Lorita, no. buenas noches, el programa más instructivo e informativo. Y por acá la doctora Luciana Greco, que nos está escuchando y viendo atentamente, dice, ¿y la microbiota materna también determina y predispone a la microbiota fetal? Sí, totalmente. Gracias, doctora, por mencionarlo, porque es verdad. En realidad, durante hay un periodo que se llama 1000 días, ¿sí? Que va desde el momento de la concepción hasta los 2 años aproximadamente de la vida del niño. Ahora ya se habla de los 2000 días, bueno, se ha extendido un poco. Durante ese tiempo la microbiota es muy susceptible a los cambios y uno puede modularla de diferentes maneras. Durante la gestación específicamente, lo que se sabe es que la microbiota materna produce metabolitos, ¿sí? Le hace moléculas, sustancias derivadas del metabolismo de la microbiota materna que alcanzan al bebé que está en desarrollo, atraviesan la barrera placentaria y llegan a ese bebé, inclusive a todos los órganos de ese bebé y van a influenciar inclusive el desarrollo del sistema inmune y del sistema nervioso del bebé. Entonces, realmente sí es así, no pasan bacterias, ¿sí? Durante la gestación, pero sí pasan sustancias que produce la microbiota materna. Por tanto, la microbiota materna es muy importante también poder cuidarla para ayudar el desarrollo saludable de ese bebé. ¿Sí? Pero me decís hasta los 1000 días, ¿cómo es eso? Los 1000 días es un periodo que han acuñado de alguna manera los Sí. obstetras y los pediatras para definir el periodo que va desde la concepción hasta los 2 años de la vida del niño. Porque ahí es donde impactan todos los factores que más influyen en el desarrollo de la microbiota. Pero en la ¿qué vida hay que temprana. controlar en esos 2 años de vida del chico? Bueno, en realidad no es que hay que controlar, sino que hay que favorecer que el desarrollo de su microbiota sea lo más saludable posible. Por ejemplo, en la mamá que haga una dieta saludable, como después nos va a contar Rosario, no le voy a spoilear. Arrancar con parto vaginal. Parto vaginal. Parto vaginal y lactancia. Leche Lactancia materna, sí, todo eso va a ayudar a que esa microbiota sea más saludable. Después cuando el niño empieza a comer la alimentación complementaria, Por eso te dije que Roberto no después se sabe, no le abrió la ultraprocesados, teta.
Ahí está. alimentos reales. Entonces, durante eso nosotros vamos a ir modulando, después Rosso lo va a La contar leche después. esa que cuanto más cara es mejor y esas cosas. No, no. A veces, bueno, a Ahí veces no es compramos necesario, a acciones. veces es necesario. A veces es necesario. ¿No si tenemos hay sponsor, alergia. visita de eso? No, no. No, a veces es necesario ese tipo de leche si hay alguna alergia, por ejemplo, a la proteína de leche de vaca, si no mi hermana me va a matar si no lo menciono, pero sí, a veces, mi hermana es gastropediatra, por eso. Realmente a veces es necesario, a veces hacer una dieta si la mamá le da leche materna, y si la mamá no le está dando leche materna y hay que dar leche de fórmula por cualquier causa, en esos niños a veces es necesario, no, a veces no, es necesario dar leches especiales porque, por ejemplo, tienen una alergia a la proteína de leche de vaca y bueno. Bueno, Eso- hasta donde yo sé, después de 3 años de lactancia, Sí. que lo tengo que decir porque fue casi, Lo con confiesa. mellizos Y con es un mellizos, montón. sí, mellizos. wow. Me hicieron fotos de todo. Sí, sí. Pero he hasta visto. donde yo sé con 3 años de lactancia es que muchas veces la intolerancia a la proteína de leche de vaca, lo vas a decir seguramente mejor vos, Bueno. a veces tiene mucho que ver con el hecho de que uno consuma demasiada proteína de leche de vaca y esto puede generar una intolerancia después en el bebé, cuando estamos lactando. Puede ser. Puede ser Es un motivo. algo que escuché en algún momento Sí. y que puede tener un poco que Sí. ver con eso, ¿no? Se escuchan muchas cosas. Acá ya los oyentes empezaron a preguntar cosas que tienen que ver con la nutrición y dice, acá hay un mensaje, dice, los viejos decían que había que comer chocolates para quedar embarazada. Ah, mira. O sea, arréglense Comer con eso. chocolate. Algunos polifenoles tiene Sí, bueno. el cacao. Sí, ahí cuando hablaba bueno, Lorena, no solamente además hablar de alimentos, sino que este concepto del estilo de vida que hablábamos antes de entrar, que incluye varias esferas, ¿no? El estilo de vida incluye el descanso, la alimentación, si se recibió, qué tipo de medicamentos incluimos, el contacto con la naturaleza, la exposición al sol. En el bebé, los 1000 días, gatear, agarrar un zapato. Ah, claro. Digo, hay cosas Llevarse que algo a la son boca. son probióticas. Lo de que alguna come manera. tierra. Tierra. Y exacto, estamos modulando ahí, formando el sistema inmune, formando la microbiota, y no solo es exclusivo de los nutrientes, de los alimentos, que también aportan probióticos y otros beneficios, pero bueno, no solamente nos nutrimos de los nutrientes, sino de todo este estilo de vida. O sea que cuando entierra el pancito en la arena y después se lo mete en la Sí, boca. No es tan Pero- malo, no es tan Está malo. armando Mal. microbiota, No claro. es tan Hay que ir malo. modulando y mandando información. Claro. Exacto. Bien. Está Está hablando microbiota. la licenciada Rosario Pernas, licenciada en nutrición. Pero seguí con tu orden que tenías. Si no, teníamos te dentro del salgo, orden. A ver, te salgo del orden porque la Porque nos gente. estamos como- No, porque la gente hace bueno, preguntas. vos salís del orden porque no estudias. Pero no importa. A ver, pero yo digo, ¿cómo se estudia la microbiota? ¿Cómo yo miro en un microscopio y me doy cuenta que es bueno, que es malo, que es bacteria, que es... Lo digo con total ignorancia, ¿no? Sí. Pero uno se pone a pero mirar, está muy ¿quién bien. dijo qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Cómo se estudia esto? Bueno, muy bien, es una muy buena pregunta. Vamos a empezar desde el principio. Hace varios años, cuando inclusive yo estaba en la universidad, el estudio de los microorganismos en general tenía que ver con visualizarlos, verlos al microscopio y hacer un cultivo. ¿Sí? Nosotros usamos los microbiólogos medios de cultivo donde ponemos el material que queremos ver si tiene o no tiene bacterias, por ejemplo, hablemos del caso de las bacterias, y ahí crecen o no crecen determinadas bacterias, ¿sí? Vamos a ponerle distintas cosas, a uno le ponemos sangre, al otro le ponemos algún hidrato de carbono específico, a otro Chocolate. le ponemos proteína, le podemos poner chocolate, sí, hay una chocolate. Para mí que lo del chocolate es porque es No, un no. Prendió el afrodisíaco. chocolate. Es- Prendió el sí, chocolate. debe ser por eso. Entonces, antes estudiábamos todo por el cultivo, pero ¿qué pasa? Para cultivar, para poder cultivarse tienen que ser bacterias que toleran el oxígeno, que crecen con oxígeno. Bueno, en las cavidades del cuerpo, específicamente en el intestino y también a nivel del endometrio, inclusive en la vagina, hay bacterias que son anaerobias. Eso significa que no toleran el oxígeno y que únicamente van a crecer en medios que no tienen oxígeno. Con lo cual ahí no podemos cultivar, o sea, se puede cultivar, pero es realmente bastante difícil, engorroso, hacer cultivos de materiales en medios anaerobios. Y después también hay bacterias que, por ejemplo, son intracelulares, como puede ser una clamidia, un micoplasma, ¿sí? Algunas otras, que al ser intracelulares tampoco las vamos a encontrar en un cultivo. Entonces, más o menos en los años 80, a partir de ahí, aparecen lo que son las técnicas moleculares.
¿Qué es la técnica molecular? La PCR. Todos nos hicimos alguna vez una La PCR para famosa COVID. PCR. La famosa PCR, ¿sí? Todos El nos hicimos hisopo alguna ese vez clavado en la el nariz. hisopo. Entonces, Y eso era Hasta el PCR, cráneo. ¿viste? Sí. bueno, ¿qué pasa? Con ese material, lo que uno hace es usar herramientas moleculares que amplifican el ADN de ese material, ¿sí? En principio de ese material. Y después nosotros vamos a usar como unos marcadores, ¿sí? Unas marquitas, que son sondas o primers, que van a dirigirse hacia segmentos específicos de cada bicho. Entonces, si yo quiero detectar una clamidia, uso un tipo de PCR. Si quiero detectar un lactobacilo, uso otra PCR. Si quiero detectar un gonococo, un ureaplasma, lo que sea, yo uso distintos marcadores de PCR, ¿sí? Entonces, cuando uno usa muchos marcadores de PCR simultáneamente, puede tener el tipo de estudios que hacemos ahora, que nosotros hacemos, que son los de microbiota, ¿sí? Le ponemos microbiota porque estamos estudiando un montón de microorganismos. En el panel de por ejemplo, genital, Ujú. ¿sí? Vaginal, endometrial, se estudian más de 50 microorganismos, bacterias, hongos, y bueno, y un parásito y algunos virus también. Entonces, con eso uno puede tener un panorama de toda esa microbiota que está en esa muestra, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se ¿Cuál? entendió? ¿Se Sí, sí. entendió? Más Pero- allá de que decís parásito y a mí se me vienen nombres en la cabeza y no lo puedo evitar, pero sí, se entendió. Dos Se- científicos, Se, claro. se entendió perfectamente, Ok. doctora. Somos Y- un universo. Y yo, Sí, le, exacto, y yo obvio, sí. le pediría, ya que somos un medio de comunicación y ya que tenemos que hacer el primer Sí, corte, señor. que vayamos al corte y nos diga usted que dice nosotros hacemos, Ah. ¿quiénes son nosotros? Nosotros, en general, los microbiólogos, bueno, yo trabajo en el laboratorio Farestalle y para... Dígalo, pase el chivo. Dígalo, dígalo, que es Yo un amigo. Bueno, yo trabajo en el laboratorio Farestalle hace más de 12, 13 años, primero en el área de microbiología y ahora dedicada a microbiota, ¿sí? Soy la responsable del área de microbioma humano y trabajo para una empresa española que se llama Pronacera, a donde nosotros enviamos a hacer mayoría de estos estudios de genitales, sobre todo, ¿sí? Muy bien, Excelente. perfecto. Vamos a un Excelente. cortecito, entonces y seguimos en un ratito. Sí, señor. Y ustedes no se muevan que enseguida volvemos. Manda el corte, te digo, ya estoy en el micrófono.